Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy martes 11 de marzo del año 2025 en esta reflexión bíblica diaria de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Cada día es nuestra costumbre dar una palabra o mensaje que está relacionado al mensaje del domingo pasado, que esperamos que sea de bendición para su vida. He estado predicando en estos domingos una serie de mensajes en preparación para Semana Santa con el título Más que un árbol genealógico. Estamos viendo los progenitores de Jesús y viendo cómo a través de ellos, incluyendo sus defectos y fallas, Dios preparó su plan de salvación. Su plan de salvación incluye desde Génesis 3:15 la identificación de la descendencia o ascendencia más bien de Jesús. ¿De quién nacería? Obviamente fue primero Adán y Eva, después Noé, después la promesa brinca a Abraham, Isaac, Jacob, Judá y finalmente David. Y ahí sabemos que nace es ascendente de Jesús, David. Entonces, esa línea va de que abarca mucho a que abarca menos. Y la otra es la línea o la corriente o el hilo de la promesa, que va desde la primera promesa en Génesis 3:15 y se va ampliando hasta llegar en el Malaquías hasta más de 350 profecías mesiánicas acerca de Jesús, el ungido. Y de esta manera, los judíos y también nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos identificar quién es el Mesías, qué es lo que va a hacer el Mesías, inclusive en dónde va a nacer y cómo va a morir. Bueno, este domingo pasado cubrimos a Noé. Este mensaje lo pueden ver en YouTube o en nuestra página web. Hoy quiero ver brevemente con ustedes Génesis 4, 8 a 15, que es lo que estamos viendo el capítulo 4 durante esta semana de Génesis. Todas mis lecturas van a ser de la Nueva Versión Internacional. Y dice ahí, sí, Génesis 4, 8. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Caín rechazó la advertencia y el bondadoso ofrecimiento del Señor y resistió el esfuerzo amoroso del Espíritu de Dios para que no cayera en esta trampa del celo y del odio. En vez de ello, invitó a su hermano a que fueran al campo con duelo, donde no hubiera testigos, y ahí lo mató a sangre fría. Fue evidente que el descendiente de Eva se convirtió aquí en descendiente de Satanás. Como dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, empezando con Eva. Aquí se ve claramente la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El homicidio de Abel por su hermano Caín. Por sus actitudes y acciones podemos identificar a Caná con los hijos del diablo o la serpiente, y por la ofrenda que Dios sí recibió, que le agradó de Abel, podemos identificarle a él
entre los hijos de Dios. Y así será en sucesivas generaciones hasta la fecha. Enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El pecado de Caín no pasó desapercibido. El Señor, quien todo lo ve, se fijó en él y le preguntó por su hermano. Su contestación refleja su espíritu. No sé, ¿soy yo acaso guardo de mi hermano? Dios aquí lo hace responsable del derramamiento de la sangre de Abel, diciéndole: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Dios fiel del pacto apareció ante Caín de nuevo, esta vez no con un ofrecimiento de ayuda, como fue en versículos anteriores 6 y 7, sino con un mensaje de condenación. ¿Dónde está tu hermano? Dios sabía en dónde, es obvio, pero estaba aquí responsabilizando a Caín. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios. Caín tal vez pensó que había acallado la voz de su hermano para siempre, pero aquí se dio cuenta de que la sangre derramada clamaba constantemente a Dios por venganza. Para despertar la conciencia de Caín y como un recordatorio de por vida del crimen que había cometido, Dios pronunció una maldición sobre él. Esa no fue una sentencia de condenación irreversible, pero no hubo arrepentimiento. Al labrador Caín ya no se le permitiría seguir viviendo en la porción de tierra que él cultivaba, sino que habría de ganarse la vida a través de las más grandes dificultades, más allá de la frustración de la tierra que sufrió Adán. Aún más, se vería obligado a pasar su vida vagando sin descanso. En el caso de Adán, la tierra fue maldita por su pecado, es cierto. Las cosas empeoraron con Caín. El peso de su culpa cayó sobre él mismo, y siendo él labrador de la tierra, fue ahuyentado de ella. Con esas palabras solemnes, Dios atrajo la atención de Caín. Caín estaba aterrorizado porque lo que había escuchado, pero su respuesta no muestra indicios de arrepentimiento. El peor temor que lo asaltaba no era la muerte de su hermano, sino era perder su propia vida. Cualquiera que me encuentre, me matará. Aunque la Biblia no lo menciona específicamente, los estudiosos han considerado que para ese entonces en la historia bíblica ya existían 3 o 4 generaciones descendientes de Adán y Eva sobre la tierra. Todos ellos, obviamente, parientes del hombre a quien Caín había asesinado. El temor de Caín, por lo tanto, era real y bien fundado, que cualquiera de los parientes de Abel y suyos, al saber que él había asesinado a Abel, pudiera vengarse matándolo a él también. Y eso es lo que temía, no la condenación tanto de Dios. Con el fin de asegurarle que eso no ocurriría, que nadie lo matara, el Señor puso una señal en Caín. Una señal que lo identificara para siempre, claramente, como aquel que fue el primer asesino en la historia de la humanidad y el que mató a su hermano Abel a sangre fría. Al mismo tiempo, aunque no lo especifica, una señal que lo marcara de tal manera que era intocable para que la venganza cayera en las manos de Dios. No sabemos cuál fue esa señal, pero no solamente lo identificaba, sino que detenía la mano de aquellos que pudieran haber tomado venganza por la muerte de Abel. Tal como dice Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ver a este hombre sin hogar, siempre errante y procurando sobrevivir solo mediante las más grandes dificultades, sería una advertencia para cualquiera que intentara imitar su conducta y su actitud de homicidio. Después de asesinar a su hermano,
Caín se negó a aceptar que tuviera alguna responsabilidad en el acto y protestó diciendo que el castigo de Dios, que su tierra sería infructuosa y que sería errante, era demasiado severo en el versículo 13. Dios lo condenó a una incesante vida errabunda. Esta fue su maldición: ser eliminado de la presencia de Dios, lo más importante y lo más difícil, implicaciones eternas, pero también físicamente de la tierra que labraba. Pero Caín desafió este castigo viviendo en una ciudad en tierra de Nod, que significa vagar, que se encontraba al oriente de Edén, algo que veremos el día de mañana. Ahora, ¿es posible que un asesino sea salvo? Claramente, de acuerdo a las Escrituras, si hay verdadero arrepentimiento, es un sí. El caso del rey David es un ejemplo. Fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, la mujer con el cual él adulteró. Si hay arrepentimiento. Pero en este caso, el caso de Caín, parece que no hubo. Caín estaba más preocupado por su vida que la vida que le quitó a su hermano Abel. Me quedo con la pregunta que hizo Dios a Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En el versículo 9. Yo creo que aquí hay una implicación para todos nosotros, que la respuesta es sí. En un sentido, todos debemos de cuidarnos, especialmente a nuestros hermanos. La respuesta es un sí. Obviamente para Caín era un sí. Era su hermano según la carne. Pero hablando de nuestros hermanos en la fe y también nuestra propia familia, como se nos enseña en la palabra de Dios, debemos de cuidar a nuestros hermanos, debemos de cuidar a nuestras familias. En un sentido, somos responsables por ellos. Tiene límites, obviamente, dentro de parámetros, pero sí somos guardas de nuestro hermano. Así que cuida a tu hermano en Cristo, especialmente si es menor en experiencia cristiana, si es menor en edad. Ve a su lado y cuídalo. No eres responsable totalmente por él, porque puede tomar sus propias decisiones, pero a la medida que puedes, Dios espera que cuides a tus hermanos en la fe, como también cuides a tu hermano según la sangre. Creo que esa es una buena palabra para el día de hoy. Guarda a tu hermano. Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Ayúdanos a ser buenos guardias, cuidadosos de nuestros hermanos en la fe y de nuestros hermanos en la carne. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 12 de marzo a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, que también es nuestro servicio de entre semana presencial a la misma hora de 7:30 de la noche. Como siempre, habrá ministerio infantil de 4 a 11 años de edad. Creo que 5 a 11 años de edad, si me acuerdo bien. Y estamos iniciamos la semana pasada una nueva serie llamado En Preparación para Semana Santa, Los Oficios de Jesús. Y en esta ocasión vamos a tocar Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días y cuídense los unos a los otros. Que tengan un muy excelente día. Nos vemos.